Hoy estaré compartiendo contigo versos bíblicos de fe y esperanza. Hola, soy Darelis. Hoy te quiero compartir versículos bíblicos sobre la fe y la esperanza, para que recuerdes las promesas de Dios y te mantengas en la fe esperando que sus promesas se cumplan en tu vida. El primer versículo que quiero compartir contigo está en Salmos capítulo 42, versículo 5. Dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Me encanta que el salmista en este versículo le habla a su propio espíritu y le dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si yo espero en Dios, quien es mi salvación. El siguiente versículo está en Isaías capítulo 40, versículo 31, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El tercer versículo está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí nos está hablando que la fe es un conocimiento seguro y claro que se tiene algo, que es la seguridad de lo que no se ve. El siguiente versículo está en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recuerda que las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Nosotros necesitamos estar en fe y estar seguros de que eso sucederá, porque Dios es un Dios de palabra y Él no deja a sus hijos desamparados. El siguiente versículo está en Salmos nuevamente, en capítulo 119, versículo 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Dios es nuestro escudo, nuestro escondedero en este momento de angustia, tribulación. El siguiente versículo está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante que nos mantengamos leyendo la palabra de Dios, porque así nuestra fe va a seguir aumentando. Vamos a seguir firmes en la palabra y seguir con firmeza y perseverancia en la voluntad de Dios y lo que Él nos prometió. El siguiente versículo está en Isaías capítulo 41, versículo 10. Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él aquí nos está diciendo: no es a veces, no es algunos días sí, algunos días no, es siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre voy a estar ahí para ayudarte en tus momentos buenos y malos, en cualquier momento del día, en cualquier momento de la noche. Voy a estar ahí contigo, sustentándote y ayudándote. El siguiente versículo está en Nahum capítulo 1, versículo 7. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Jesús nos conoce, Jesús sabe que confiamos en Él, Él conoce nuestros corazones. El siguiente versículo está en Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Necesitamos tener fe sin dudar, para que no nos turbemos, no tambaleemos, para que sigamos firmes en la voluntad de Dios. El siguiente versículo está en Jeremías capítulo 32, versículo 27. Dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada es difícil para Dios, nada es imposible para Dios. Confiad en Él, confiar en Él y estar firmes en su palabra. Y no cesar en la oración, no cesar en el ayuno, no cesar en leer y comer de su palabra, que es vida para nosotros, para nuestro día, para nuestra familia, para las situaciones y dificultades que enfrentamos cada día. Espero que estos versículos de fe y esperanza te recuerden el propósito que tienes en Dios y que sigas firme en la fe y que no te des por vencida o por vencido, que todo va a pasar menos su palabra y que muy pronto vas a ver la promesa de Dios cumplirse en tu vida. Espero que este video te haya sido de gran bendición y útil. Dios te bendiga y estaré hablando con todos ustedes en mi próximo video.